Hemos estado estudiando entonces el libro de Ruth, y esta ocasión nos corresponde estudiar un capítulo más, bueno, parte de un capítulo más. Pero le doy gracias al Todopoderoso porque usted está aquí. Él está aquí desde antes de que llegáramos. Él va a seguir aquí haciendo mientras le glorifiquemos, mientras obedezcamos su palabra, mientras caminemos en su instrucción. Él va a estar aquí. Y le damos gracias al Padre Eterno porque le permitió llegar hoy aquí, estar hoy aquí. Que Él te bendiga, te guarde, te dé la fortaleza, te sane tu cuerpo y te ayude a seguir adelante en momentos difíciles, en tiempos difíciles. Entonces estamos estudiando el libro de Ruth, la Megilá es en hebreo, o como lo tenemos aquí, Megilá Ruth. Este es el nombre de Ruth en hebreo. ¿Okay? Y significa solamente libro de Ruth, traducido al español. Hemos estado estudiando este libro y vamos en el capítulo 2, en la segunda parte. Y voy a decirles lo siguiente, voy a empezar por decir lo siguiente. Si quieres experimentar la provisión de Dios en tu vida, las bendiciones del Altísimo, ¿sabes cuál es una de las características que debemos de tener para experimentar las bendiciones de Dios? Bueno, una de las características que debemos de tener, gracias hermano, es cuando el Eterno te bendice, tienes que ser agradecido. Esa es una de las características especiales que debe tener todo hijo del Eterno, que es bendecido por el Dios Eterno, que tiene que ser agradecido. Cuando una persona entiende la importancia de la gratitud para el Eterno lo está bendiciendo y lo bendice. Una de las cosas por las cuales estoy agradecido con el Dios Eterno es porque las personas que ha puesto en nuestra vida para instruirles, las que me han instruido, las que me han enseñado, las que me han dado algo, e incluso las que me han dado problemas. ¿Por qué? Porque todo eso es parte del aprendizaje y de la formación que debemos de tener en nuestra vida. Imagínense que todo fuera perfecto en la vida. Nos cansaríamos de la perfección. Nos aburriríamos de que todo está bien. Dejaríamos de orar. Dejaríamos de buscar de pronto el rostro de Dios, porque uno dice que no. Pero cuando todo está bien en la vida, es cuando más se descuida uno. Vienen problemas y empieza entonces uno, ¡ay Dios, ayúdame! ¡Padre, ayúdame! ¡Socórreme! Entonces, damos gracias al Todopoderoso por las personas que ha traído a nuestra vida, personas que me han guiado, personas que me han asistido, personas que me ayudan, personas que se han puesto en contra, también, bendito sea el Eterno. ¿Okay? La provisión de Dios a través de otras personas en nuestra vida es una bendición. Pero necesitamos agradecerle a Él. Aunque tú le agradezcas a la persona por lo que te da, siempre debes de reconocer de dónde viene la bendición. Y en última instancia, o en primera instancia, primera y última, a quien tienes que agradecerle es a Dios. Siempre que alguien te da algo, nos deshacemos en elogios para esa persona. Pero ¿quién le dio la posibilidad a esa persona de dar? El Dios Eterno. Entonces, ¿quién merece la gloria? El Dios Eterno. ¿A quién debemos de agradecerle? En primer lugar, al Dios Eterno. ¿Ok? Bendito sea el Padre Eterno. Porque eso es lo que vamos a ver en la vida de Ruth. Que el Dios Eterno, en su providencia, en su fidelidad, ha estado bendiciendo a esta mujer. Y vamos a ver qué es lo que ella hace con la bendición que le llega del Eterno. ¿Qué es lo que hace? Porque esa es una señal para nosotros. ¿Qué debemos hacer cuando somos bendecidos? Hay tiempos, épocas, momentos de nuestra vida en que no tenemos ni para echarle gas al carro. ¿Alguien le ha pasado en algún momento de su vida que, no sé, trabajas
7 días a la semana, hasta 8 si tuviera, y no te ajusta para mantener la familia. La hermana Laura volvió luego a ver a Víctor diciéndole, ¿te acuerdas, Víctor? ¿Sí? ¿Usted se acuerda, Laura? Trabajaba ese hombre y los hijos come y come. ¿Verdad que hay días que no ajusta, hermano? No hay justa. Se rasca uno la cabeza. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago? Pero esos tiempos también son buenos. ¿Por qué? Para que cuando el eterno Dios te bendiga, sepas a quién debes de agradecerle y sepas qué hacer con la bendición. ¿Amén? Bueno, mucha gente se frustra y se pregunta, ¿dónde está el que dice que es Dios, el eterno? ¿Dónde está? ¿Por qué no me está ayudando? ¿Por qué no se está moviendo en mi vida? ¿Por qué no hace nada conmigo? Mira cómo estoy. ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no me está bendiciendo como bendice a Mauro? Aunque se le queme el carro, ¿cómo es por? Hay personas que se frustran. ¿Por qué no me está bendiciendo? ¿Qué tiene en mi contra? Y te voy a decir algo, el Dios eterno no tiene nada contra ti. No tiene nada en contra tuya. Tal vez todo se debe a que nosotros no estamos siguiendo su programa, sus mandamientos, su palabra. Y estamos en otro lugar donde no debemos estar. Tal vez se deba a eso, pero Él no tiene nada en contra de ti. Él te ama. Él quiere bendecirte. Pero no te va a bendecir en el lugar equivocado, porque vas a despilfarrar todo equivocadamente. Dios no hace acepción de personas. Para que me entienda, Él no tiene favoritos. Él no trata de una manera a Alejandro y de otra manera a Martín. Ahora, si los dos están siguiendo su palabra, los trata igual, ¿sí o no? Va a haber una diferencia si uno está en obediencia y otro está en desobediencia. No digo cuál, ¿verdad? Nada más, si uno está en obediencia y el otro está en desobediencia, claro que va a haber una diferencia. Pero si los dos están en obediencia, el Eterno los va a tratar de manera igualita. Igual. Entonces, es importante saber que Él no trata a unos con preferencia o mejor que a otros. Cuando vemos eso es porque alguien simplemente a veces está en la posición equivocada. Pero cuando obedecemos la palabra del Eterno, cuando actuamos en fe, podemos esperar la provisión del Dios Altísimo y Él es fiel. La misma Escritura dice, fui joven y ahora soy viejo y en todo este tiempo no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni su simiente que mendigue pan. Jamás lo vas a ver. Cuando tú tienes un Dios eterno, confías en Él y no dejas que te estén robando, porque puedes estar en una iglesia, pero si te están robando, y aquí le echamos la culpa. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia? Me dijeron que si yo te daba 100, me ibas a dar 1000. ¿Dónde están mis 1000, Señor? Te dijo el predicador. Dile que te escriba un cheque primero antes de que le des el 100. ¿Eh? Dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. Sí, ¿verdad? Porque el ego nos golpea con eso, hermano. Dios ama al dador alegre. Y de que te bendice, pero si estás en obediencia. Esa es la diferencia. Pero cuando nosotros vemos al eterno Dios actuar en nuestra vida, su provisión, obrando, Él prepara las cosas, prepara los eventos, prepara todo, de modo que reconozcas que la bendición viene de Él. Eso es lo que vamos a estar observando. Quedamos la semana pasada con esta mujer, ¿verdad? Que es una representación llamada Ruth, una mujer del pueblo de Moab, que sabe de un mandamiento que le ordena a los israelitas que siembran, que no cosechen todo su campo. Ahora, hubo quienes no obedecían al Dios eterno. Cosechaban todo, hasta robándole al vecino.
pero había quienes dejaban en la parte, toda la parte exterior de su campo, la dejaban ¿para quién? Para pobres, huérfanos, viudas y extranjeros. Y Ruth es viuda y extranjera. O sea, ella califica no para cosechar allá adentro, en el campo, no de afuera, las puras orillas. Ella califica para eso. Entonces, este campo era para necesitados. Ella es una necesitada, es una extranjera, es una viuda. Y ella, entendiendo el mandamiento bíblico que existe de que Israel debe dejar una parte para extranjeros, ella utiliza esa posición que tiene de extranjera y de viuda. Ahí es donde le digo, tú te tienes que posicionar en el lugar correcto, pero no iba a ser bendecida en Moab. Ella tiene que ir a donde se practica ese mandamiento para que pueda recibir la bendición. Así de sencillo. Ella, entendiendo el mandamiento, lo utiliza para encontrar ¿qué? Provisión, porque no tiene nada. Ya acaba de llegar de Moab. ¿Y qué tiene? ¿Con cuánto llegó usted a Estados Unidos? ¿Perdón? Yo traía $10, pero me los encontré llegando a Houston. O sea, llegué con $10. Y $10 está bien, ¿no? No me costaba para un buen noche. O ya no te gusta ni para una hamburguesa, yo creo. ¿O sí? A ver, los hamburguesistas. $12, dice yo, pues acá al máximo. Él come de las puras finas, mi hijo. ¿Sí? Puras de $12. Bueno. ¿Cómo llegó esta mujer a Israel? A la casa de Pan, a Betlehem. Así, mire. Levante sus manos. Así llegó. Esperando la provisión de Dios sin nada. Con una suegra que ni la quería con ella. Vete a tu tierra, vete a tus dioses, vete a tu parentela. Ella dice, no. Yo voy a ir contigo, tu Dios es mi Dios, Él me va a proveer, Él va a estar con nosotros. Entonces, Dios, en la medida en que Ruth empieza a demostrar obediencia a la palabra, Dios también la está guiando, Dios también le empieza a bendecir. Eso es lo que Dios hace. Él quiere que primero confiemos en Él, que obedezcamos lo que Él nos dice y Él se encarga de lo demás. ¿Me entendió? ¿Qué es lo primero que Dios quiere? Que confíes en Él. Eso se llama fe. Eso es la fe. Cuando tú confías en Él, empieza a obedecer su palabra y Él se encarga de bendecirte. ¿Por qué? Porque te va a posicionar en el lugar correcto con las personas correctas. En este caso, ella le acaba de pedir permiso a su suegra para ir a recoger espigas de las que dejen en algún lugar. ¿Quién? Una persona que tenga temor de Dios y que practique ese mandamiento. Puede ser que aquí, ¿verdad?, al otro lado haya un vecino que también tiene mucho trigo, mucha cebada, pero no practica el mandamiento de Dios y no dejaba nada para el pobre, para el huérfano, para la viuda, para el extranjero. Así que ella va a un campo donde sí están practicando el mandamiento y se encuentra con una persona con un nombre muy significativo, Booz. Booz se compone de dos palabras, bo, él o con, y os, que significa poder. Se ha traducido también como el que guarda la ley, el que practica la ley, el poderoso en la ley. ¿Qué significa Booz? Uno que opera con poder o en el poder. ¿Cuál poder? De Dios. Primero de Reyes, capítulo 7, verso 21 o 23, uno de los dos versículos, dice que Salomón erigió dos columnas. La del lado derecho le puso Jaquín y la del lado izquierdo le puso Booz, que significa guardador, poder, el poderoso. Y vamos a ver qué le dijo Booz cuando la mira en el campo. Versículo 5, nos quedamos en el verso 9, hoy en un resumen solamente. Entonces Booz le preguntó a su capataz, Booz es el dueño del campo donde está recogiendo espigas Ruth. Booz le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? La está mirando, no la conoce, la primera vez que la mira, ¿quién es? ¿Y de dónde viene? Le informan que esa mujer es la nuera de una persona que sí conoce Booz, porque a esa persona pertenece a su familia. El
El marido de Noemí, ¿verdad? La suegra de esta muchacha, era primo de Booz. Entonces, por lógica, la conoce. Vivían en el mismo pueblo, un pueblo no muy grande, eran ricos también, él los conoce. Pero ahora se acabó el marido, se acabaron los hijos, se acabó el dinero, se acabó todo. Noemí, la suegra de Ruth, regresó sin nada de Moab, solamente con una nuera. Su nuera por eso está recogiendo espigas. Le informan que es la nuera de Noemí, que se había casado con uno de sus parientes, que ahora estaba muerto, y esta es una mujer gentil, ¿verdad? Que está usando, una mujer no perteneciente al pueblo de Israel, que está usando la palabra de Dios, ¿para qué? Para encontrar provisión para su vida. Y Dios va a usar a este Booz para proveerle sustento, comida y bendecir a esa familia. Entonces, él le dice que no se vaya a ningún otro campo. Dice, hija, quédate aquí, recoge espigas aquí. Ya le di orden a mis trabajadores que no te molesten, porque siendo una mujer extranjera, siendo joven y siendo viuda, podría ser objeto de maltrato, de abuso. Y vos, conociendo eso, les dice a los trabajadores, no quiero que ninguno me la moleste, que ninguno la toque, no le digan nada, déjenla que recoja, déjenla que trabaje tranquilamente. Y le dicen, aún si tienes deseos de tomar agua, ellos tenían que llevar su propia agua, le estaban dando el trigo, la cebada que podían recoger, pero no les daban agua, no les daban comida. Eso solamente era para trabajadores. Sin embargo, ella alcanza de esas provisiones. ¿Por qué? Porque ahora está bajo la protección de uno que es poderoso en la ley. ¿Y quién es el más bondadoso? El más poderoso en la ley, el que guardó la palabra del Padre. ¿Quién es? El Hijo del Dios eterno, Yeshua el Mesías, conocido popularmente como Jesucristo. Él es el ser más bondadoso. ¿Quién te protege a ti el día de hoy? Él. Dele gracias a Él. Y bajo la protección de quién estás el día de hoy, la protección de Él. ¿Por qué los demonios no te tocan? ¿Quién les dio orden? Dime. Él. ¿Por qué el Altísimo te está guardando? ¿Quieres prender? ¿Necesitan prenderlo? Préndalo. Aunque apaguen los demás porque allá tienen, en aquella esquina tienen calor. Si se prenden y quieren apagar los abanicos del otro lado, ¿verdad? Lo pueden hacer. Pero allá tienen calor. Ahora, esta mujer está bajo la protección de Booz. Y eso es exactamente lo que el Padre Eterno hace cuando tú pones la fe en su Hijo. Bendecirnos y protegernos. Ahora, no se olvide de esto que voy a decirle. ¿Por qué? Porque vamos a tocar un punto bien importante un poco más adelante para ver dónde estamos en la protección y la provisión del Eterno. ¿Ok? ¿Cuál es el lugar más seguro donde podemos estar? En la protección del Todopoderoso. ¿Ok? Eso es verdad. Y el Eterno, de manera sobrenatural, trajo a esta mujer al campo de Booz para que trabaje ahí, para que él la proteja, y que este hombre le permite cosechar, recoger espigas sin que tenga temor. Verso 10. Ahora sí vamos al versículo 10. Cuando él le dice, no vayas a otro lugar, quédate aquí, ya di orden de que no te moleste, ella hace esto. Entonces Ruth cayó postrada a sus pies, los pies de Booz, muy agradecida. Y le dice, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Pero no hablando de que hizo algo mal. ¿Qué hice para merecer tanta bondad? Le preguntó. Y le aclara, no soy más que una extranjera. ¿Y de quién? Del enemigo de Israel, de Moab. Yo soy una extranjera. Soy parte de un pueblo que es enemigo de tu pueblo. Otra versión dice, ¿por qué he hallado gracia? ¿Por qué? La palabra por qué es madúa, casi como madura, pero madúa en hebreo.
Y madúa, aunque no lo notamos al español, es muy importante. Porque he hallado, o porque ella ha hallado favor. Un favor inmerecido, eso es gracia, delante de vos. ¿Por qué? Si se hubiera quedado en Moab, ¿hubiera hallado esta gracia? Si se hubiera quedado en su pueblo adorando sus dioses paganos, ¿hubiera encontrado esta gracia? ¿Verdad que no? ¿Por qué la ha encontrado? Porque ella toma la decisión de servir al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. Y al tomar esa decisión, entonces el Dios eterno la posiciona en un lugar donde va a encontrar gracia. Ella le pregunta a Booz, ¿por qué? ¿Qué hice para hallar gracia? No fue delante de Booz, es delante del Eterno que puso a Booz como rico, ¿verdad? Como guardador de los mandamientos de Dios y hace que tenga un campo donde la va a proveer comida. Entonces, ella confía en el Eterno. ¿Por qué encontramos favor en este mundo? ¿Por qué hallamos gracia en este mundo? ¿No te ha pasado que has ido de pronto a comer y alguien ya pagaron por usted? ¿Pero qué? ¿Nunca les ha pasado eso? ¿O qué alguien te quiero dar esto? ¿Y por qué? ¿Qué hice? Bueno, no sé, me nace dártelo. ¿Por qué? Yo tenía un tío, porque ya hace mucho tiempo no sé de él, que siempre tenía esta frase: estoy más salado que el agua del Mar Muerto. Y ahí la gente se acuesta y no se hunde en el Mar Muerto, porque está llena de sal. Y siempre decía, a mí nadie me regala nada. Nunca nadie me regala nada. Si compro un boleto de la lotería, sé automáticamente que no me lo voy a sacar. ¿Y por qué compro? Pero hay personas que tenemos el privilegio de que donde vayamos, nos regalan algo. A mí me han pagado muchas veces la comida. Ni me conocen las personas. Estoy comiendo en un restaurante, voy a pagar un puente. ¿Y quién? Si aquí no me conocen nada. Alguien pagó por usted. Y es donde uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hallo gracia en este mundo? Porque hemos confiado en Dios. Porque estamos esforzándonos por obedecer su palabra. No su religión, su palabra. Y cuando tú haces eso, vas a encontrar gracia donde quiera que vayas. Vas a encontrar favor donde quiera que estés. Así de sencillo. Entonces hay que confiar en la palabra del Eterno, obedecer su palabra, y creo que somos lo suficientemente sabios, entendidos y humildes para aplicar estas verdades bíblicas a nuestra vida. Estamos viendo la vida de Ruth, que he hecho para merecer favor. Estás obedeciendo la palabra de Dios. Te quedas en Moab, no pasa nada. Te vienes aquí, empiezas a obedecer la palabra, vienes a buscar comida para ti y para tu cena, Dios te empieza a bendecir. Así de sencillo. Entonces, ¿quieres la fórmula para el fracaso? Toma tu propio camino. Haz tus propias decisiones. ¿Quieres la fórmula para el éxito? Obedece la instrucción de Dios. Obedece lo que Dios te dice. No lo que yo te diga. Lo que Dios te dice. ¿En dónde? En su palabra. ¿O no? Pues a ver. Y lo digo porque aunque somos creyentes y nos llamemos a veces cristianos, no obedecemos la palabra. ¿Sabe a quién le tenemos más miedo? Al líder de la congregación. Si el líder de la congregación dice, y una vez pasó, yo lo vi con mis propios ojos, que dijo, vino una iglesia de visita a la congregación. Yo estaba en ese momento y dijo el pastor, si hoy no se ponen a danzar, nadie tiene ministerio de aquí en adelante. Quería impresionar a la iglesia que vino de visita. Pues ahí tiene a todos los locos brincando y saltando. ¿Por qué? Pues no quería perder su ministerio. Dios dice, ¿haz esto? No. El pastor dice, ¿haz esto? Y ahí estamos todos haciendo. Eso no es obedecer a Dios. Eso es obedecer a qué? Al hombre, al ser humano. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para encontrar el éxito?
¿Perdón, hermana Rosita? Obedecer al Dios eterno. Y cuando obedeces al Dios eterno, vas a ver resultados espectaculares. Entonces, tras caer al suelo, Ruth, ¿verdad? Cayó arrodillada, postrada a los pies. ¿Qué hice para merecer tanta bondad? De Anoji Nochriya, siendo que soy solamente una extranjera. Este término bíblico, de Anoji Nochriya, es el término que se utiliza para una persona que está fuera del pueblo de Israel, fuera del pueblo del pacto. Se utiliza para una persona que no está en pacto con el Dios eterno. Pero Ruth ya estaba en pacto con el Dios eterno, que le dijo a su suegra: no me pidas que te deje, no me pidas que me aparte de ti. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Donde tú fueres, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, no le dijo será, ya es mi Dios. Ella ya está en pacto con el Dios de Israel. Sin embargo, aquí lo que está diciendo de Anoji Nochriya es como si ella decía: yo estoy fuera del pacto. Yo te entiendo, vos, que tú seas bondadoso, que tú seas misericordioso, que tú tengas piedad y que practiques el mandamiento de dejar cebada para la gente pobre, pero con los de tu pueblo. Yo entiendo eso, vos. Que tú seas benévolo con los de tu pueblo, pero yo soy una extranjera. ¿Por qué eres bueno conmigo? ¿Por qué a mí me tratas de esta manera? Ella está preguntando por qué. Y sabemos la respuesta. Es debido a su obediencia al Eterno. Es debido o la consecuencia porque ella está aplicando la palabra del Eterno en su vida. Eso trae la bendición. Entonces ella está abrazando la palabra del Dios Eterno en su vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Abrace la palabra de Dios. Vívala. Practíquela. Pero es que mi pastor, olvídate del pastor. Tú tienes un pastor que es el pastor de pastores, el rey de reyes. Haga lo que él dijo. Pero ¿cuántas veces somos más cabezones que un cabezón? Si tu hermano peca contra ti, ve y cuéntale a toda la iglesia qué te hizo. ¿O no? ¿Qué dijo entonces? Ve y habla con él. Tú y él a solas. Pero torcemos tanto la palabra que utilizamos primero en la última. Cuéntaselo a toda la iglesia. Ese es el último paso. El primero es: ve con la persona que te ofendió. Ve, dile a ella. Estando tú y esa persona solos. Si no te oyere, entonces sí, ven con 2 o 3 testigos para que en boca de 2 testigos conte todo asunto. Vuelven a decir cuál es el problema. Si no los oyere, entonces sí, ir a la iglesia y ténganlo por pagano. Pues no. Somos tan espirituales que primero vamos y le contamos a toda la iglesia y luego queremos hacer lo que nos perdone. Es como si ya nos arruinamos la vida espiritual. ¿Ve cómo no le hacemos caso a Yeshua, a Cristo? Así no funciona la bendición de lo alto. Esforcémonos por obedecer. Verso 11. Y respondiendo, Booz le dijo: me han informado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando, ¿qué cosa? Tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ya me informaron. Ya me dijeron lo que has hecho. Vos le está diciendo: tú viniste aquí porque querías honrar la memoria de tu esposo. Y que en el deseo de honrar a tu esposo, estás bendiciendo a tu suegra. Estás siendo de bendición para tu suegra. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que dejaste a tu papá, dejaste a tu mamá, dejaste a tu pueblo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Exactamente lo mismo que teníamos que hacer usted y yo. Lo mismo que hizo Abraham. ¿Qué hizo? Dejó prácticamente todo lo que le estorbaba una relación con el Eterno. Y primero pone el Eterno, después la familia se va reconquistando. Ella hace lo que hizo el padre de la fe. Entonces el padre de la fe se le dijo: sal de tu tierra, sal de tus parientes, deja todo lo que tienes, vete a donde yo me voy a mostrar a ti, y empieza una relación con el Eterno. Después se recuperó la familia. Es lo que hace Ruth. Ella es una mujer de fe y está siguiendo las pisadas
del padre de la fe. Ella es una gentil y, por cierto, Abraham tal vez llamado, él no era un hebreo, él nunca fue hebreo. Sí, hebreo sí, así le llamaban. Él nunca fue judío. Porque dice, no, es que él era judío. No, Abraham no era judío. Aclaro, él nunca fue judío. Él fue padre o abuelo de Judá, Isabel. Pero él nunca fue judío. Judío o Judá es la parte que se conoce hoy del pueblo de Israel, pero eso solamente son 2 tribus. Entonces, Abraham no era judío. Él fue hebreo, que significa cruzó del otro lado, cruzó un río para llegar a la tierra que el Eterno le mostró. Eso significa hebreo, cruzar del otro lado. Todos los mexicanos son hebreos, viéndolo desde ese punto de vista, no con la misma fe, ¿verdad? Entonces, él recibió un llamado de Dios y obedece al Dios eterno. Ruth hace lo mismo que Abraham, deja a su papá, tiene su pueblo, tiene sus dioses, deja todo. ¿Por qué? Por el Dios que conoció a través de su suegra y de su esposo, que no le enseñaron mucho. Boaz le dijo, me han informado sobre todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Ya me informaron eso. Debido a esto y debido a esa fe, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece? Verso 12. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Que el Todopoderoso, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, sea tu recompensa. Y después aquí lo que es un manto más pequeño que es. Un manto que se usa para hablar. ¿Okay? Que él te recompensa. En hebreo es un poco significativo lo que está diciendo, que el Señor te recompensa de acuerdo a tus acciones. Exactamente lo que dice la carta a los hebreos. ¿Qué dice la carta a los hebreos? Capítulo 6, verso 10. Pues Dios no es que injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Dios jamás va a olvidar nada de lo que tú hagas para glorificar a Él. Nada lo va a olvidar. Nosotros los hombres a veces olvidamos con cuánto esfuerzo trabajan los de la congregación. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros. Pero Él nunca va a olvidar nada de lo que haces. Tal vez no haya una placa ahí reconociendo. Cortaba la yarda cada 8 días. Limpiaba el lugar de adoración cada semana. No va a haber una placa ahí, pero va a haber un escrito en los libros de Dios, que ahí sí va a estar registrado todo lo que hiciste para honrar al Dios eterno. De Él espera la recompensa, de Él viene la recompensa. Entonces el Eterno va a recordar y recuerda todas las cosas que haces y que has hecho para Él. Vos también sabes eso, por lo tanto se compromete a ser un instrumento de bendición o un instrumento del Eterno para la vida de Ruth, para bendecir a Ruth. Y esto es porque ella se ha estado mostrando obediente a la palabra del Eterno. ¿Qué le dice vos? Que el Señor te recompense abundantemente por lo que hiciste. Porque te viniste a refugiar primero bajo las alas del Altísimo. Estás en el refugio apropiado, en el refugio del Eterno. Que Él te recompensa porque te refugiaste en Él. No te estás refugiando en el Dios de los moabitas, en el Dios pagano, ¿verdad? Entonces, ahora, esto que está pasando aquí, pero la protección del Eterno es una referencia especial a lo que llamamos la redención. Y el libro de Ruth nos habla mucho de la redención. Apenas vamos a empezar a mirar. La redención es algo que no hemos entendido a veces apropiadamente. Y es una parte muy importante de esta historia. No estamos en la redención, estamos llegando a la redención. Estamos a punto de obtener la redención. Pero vamos a ver que la redención tiene un impacto más grande de lo que hemos entendido, más amplio todavía de lo que la gente piensa.
Ruth vino a refugiarse bajo las alas del Altísimo. Y eso sería Tanaj Kenafar. Refugio bajo las alas, refugiarse bajo las alas. Y le dijo Booz, tú has encontrado refugio, ¿cuándo? Al ubicarte bajo sus alas. Como ¿cuántos animalitos cree que habrá aquí debajo de esa madre protegiendo? Vamos a ver, es 3. como 3 animalitos, ¿verdad? Ahora, si llega el granizo, vamos a suponer que viene granizo de lo alto. ¿Qué les pasa a esos polluelos? Se mueren. Pero estando bajo las alas de su madre, se muere la madre, pero a ellos no les pasa nada. Vi una fotografía una ocasión que tomaron unos bomberos que estaban trabajando en un bosque que se quemó. Encontraron una gallina completamente achicharrada. Ay, pobrecita gallina. La levantaron y debajo de sus alas estaban como 10 pollitos vivos todavía. La madre se quemó, pero ellos estaban vivos. Ahora piénsalo en la manera del Altísimo. Usted va y se refugia en Él, pero habita ahí. No es que va cada año a ver, ay Señor, vengo a cobijarme del calor. No, usted habita ahí. ¿Qué pasa cuando viene la tormenta? Diga, estoy protegido. O protegida si es mujer. Dígalo. Si viene el enemigo, estamos protegidos. Si viene la adversidad, estamos protegidos. Si viene, venga lo que venga, Él te guarda. Pero necesitas estar ahí. Amados hermanos, hay esta palabra es Kenaf. Aquí es un verbo solamente, ¿verdad? Diciéndolo de manera diferente, Kenafá. Pero esta es Kenaf, sería alas. Y hay algo importante. Casi por lo regular siempre llevo puesto algo que se llama, en español, se llama, le llaman como borlas, ¿okay? Guedejas, así también se llama, trenzas. Pero lo que tenemos en realidad es lo que se conoce como arba campot, en 4 esquinas. Arba es 4 y canaf, alas en las 4 esquinas, o algo que está en las 4 esquinas. Esto es una ordenanza del Eterno. ¿Para qué? Para que cuando tú veas ese hilo más largo que estaba ahí, ¿verdad? Que era de color azul desde el momento en que el Eterno lo dijo, te acordaras de la palabra del Eterno. Recuerdes la palabra del Eterno. ¿Para qué? Para que la pongas en práctica. Por eso los hombres usamos, ¿verdad? Nuestro manto, este hilo. ¿Y para qué es el manto? No es para que te vean que eres judío, no. Es para que te recuerdes de los mandamientos del Dios eterno. ¿Para qué? Para que los pongas en práctica, para que los vivas. Y cuando haces eso, tú estás... Perdón, ¿a dónde estás? En la cubierta del Altísimo. Sería muy bueno que como hombres, líderes del hogar, oráramos por nuestra familia, cubriéndolos con nuestros manos. Porque eso es el simbolismo de estar bajo las alas del Eterno. Pero de nada sirve si no estamos realmente en la protección del Eterno. Sería solamente un trapo más, sin nada de valor, si no estamos obedeciendo su palabra. ¿La claro? Ahora, cuando estás en obediencia, cuando te esfuerzas por obedecer, claro que entonces sí, ese simbolismo es bueno, ¿ok? Le dice en el versículo 13, he encontrado favor ante tus ojos, mi Señor, respondió ella, o sea, Ruth. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, y note esto, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. En hebreo dice, aunque nunca seré una de sus trabajadoras. Eso que ella dice es bien importante. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Necesitamos hacer
un análisis. Hay cosas que están en la Escritura que a simple vista no tienen nada trascendente. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo? Con Dios siempre hay un resultado. Siempre que tú obedezcas a Dios, va a haber un resultado. ¿Cuál es el resultado? En el caso de Ruth, experimentará la redención, la plenitud del amor de Dios, el favor del Altísimo. En segundo lugar, vamos a ver que Ruth está haciendo todo lo que tiene que hacer, practicando la palabra del Eterno, y ella haya favor, ella haya gracia. He encontrado favor ante tus ojos, mi Señor. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque no soy ni siquiera una de sus trabajadores. ¿Qué es lo que está diciendo Ruth? El libro de Proverbios dice algo muy similar. Hijo mío, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? ¿Para qué hay que hacerlo? Porque largura de días y años de vida y paz se te va a aumentar, vas a tener. Nunca se aparten de ti, ¿qué cosa? La misericordia y la verdad. ¿Dónde encuentro la misericordia? En la misma palabra del Eterno que te está diciendo que la guardes. Al practicarla, encuentras la misericordia, encuentras la verdad y la practicas. Y la pones en práctica con los demás. Átalas. La misericordia, la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y cuando tú no te olvidas de la ley y practicas la misericordia, ¿qué sucede? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos ¿de quién? De Dios y de los hombres. ¿Qué está pasando con lo que está escrito? Lo que está diciendo la palabra del Eterno. Ahora recuerden que Ruth le dijo: he encontrado favor, gracia. He encontrado gracia ante sus ojos, mi Señor. Usted me consoló. Usted me ha consolado, y la palabra consolado es una palabra de Nahá, así se dice en hebreo, o Nahum. Y cuando el Señor nuestro Mesías empieza su ministerio, ya que primero estaba en Galilea, ¿ok? De ahí se va a una aldea donde ya empieza el ministerio, cuando empieza a ministrar. ¿Cómo se llama la aldea donde se va a vivir? ¿Alguien lo recuerda? ¿De dónde era Pedro? Cafarnaúm, que lo ha escuchado como Capernaúm. Y Nahum es consuelo. Cafar es villa del consuelo, o el lugar de consuelo, el poblado de consuelo. Eso es Capernaúm o Capernaúm, lugar donde hay consuelo. Ok, esa es la palabra Nahá. Nahá es consuelo. Usted me ha consolado. Usted me dio Nahá, consuelo, al hablarme con tanta bondad. Ok, me has consolado. He encontrado ese consuelo. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus trabajadoras. Verso 13 nos dice algo bien importante. Ve anoji lo heye que ahad shipkoteja. Aunque no soy ni seré una de tus trabajadoras. Le digo que a veces en español no se nota. ¿Qué significa eso? Lo que Ruth está hablando aquí es algo profético. Porque es verdad que ella no será nunca una trabajadora de voz. ¿Qué es lo que se va a convertir esta mujer? ¿Su qué? Su esposa. Ni siquiera va a ser una trabajadora. Ella se va a convertir unos meses más adelante en su esposa. Ella va a encontrar ahí es cuando encuentra la redención total. Cuando se casa con el hombre rico, con el practicador de la ley, el que guarda la palabra de Dios, y ahora tiene no solamente riquezas y protección, ahora tiene un descendiente de donde viene el rey David y de donde nace el Mesías Yeshua, Cristo Jesús. Además, este hombre, el que va a ser su esposo Booz, es hijo de otra mujer importante en la Biblia. ¿Quién es esa mujer? ¿Alguien la recuerda? Era una mujer que estaba en Jericó. Rahab o Rahab. Rahab en hebreo, Rahab es en español. Ella escondió a los 2 espías que fueron enviados por Josué, ¿ok? Y esta mujer se convierte en la mamá de Booz. Y Booz va a tener un hijo con Ruth.
Y ahí se va desarrollando la que será la genealogía de nuestro bendito Salvador. Al Rey de Gloria sea toda la exaltación. Al Rey de Gloria sea toda la exaltación. Ella no será entonces ni siquiera como una de sus criadas. Recuerden que hablamos del Jibún. ¿Qué es el Jibún? Es un matrimonio que se hacía como lo tenemos aquí. El hijo primogénito que procreaban juntos, o sea, como en el caso de Ruth, estaba casada con un hombre de Israel, pero murió su esposo y no tiene hijos. Un pariente de este hombre tenía que tomar a la mujer y procrear un hijo. El hijo primogénito, el primero, que procreaban juntos, se considera una continuación de la línea del marido que está muerto. O sea, este ni siquiera va a ser hijo de él. Es hijo de Booz, pero no cuenta como descendiente de Booz. Tendría que contar como descendiente del pariente muerto, que ya está muerto. Esta práctica se conoce como Jibún o matrimonio por levirato. El cuñado se llama Yabán, la viuda se llama Yebamá. Esta palabra Jibún significa básicamente tomar a tu cuñada por esposa. ¿Dónde encontramos el mandamiento? Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. ¿Qué más dice la escritura? Dice, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre del hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado del pueblo de Israel. Esa era la práctica. Ahora, nos puede parecer hasta cruel y pues perverso hoy en día. Pero si tiene algo que reclamar, vaya con Dios, porque fue el que lo dijo. No fue Moisés, fue el Dios eterno el que dijo, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel tuviera siempre, no disminuyera. Para que me entiendan, las tribus no disminuyeran. Y a veces dicen, no, pero es que, mire, vaya con Dios. Allá cuando llegue con él, dígale, oye, ¿por qué pusiste ese mandamiento? Me parece bien, hasta tonto. Pues allá le dicen, yo no lo inventé, yo no lo escribí. Lean, vaya de Deuteronomio, ahí está, yo no lo inventé. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver el versículo 14. Más tarde, ya que están comiendo, ¿verdad? Llega el momento de la comida. Más tarde, durante la comida, Booz le dijo, ven aquí y come algo. Moja tu pan en el vinagre. Esa comida es para los trabajadores nada más. No es para los que están recogiendo para llevar para su casa. Esa comida es solamente para trabajadores. Pero la llama, ven aquí, come con nosotros. Entonces ella se sentó junto a quién? Los segadores, a los que la comida era para ellos. Luego, este hombre, Booz, le dio un poco de grano tostado. Ella comió hasta qué? Hasta saciarse. Y ok, bien importante, los segadores están comiendo porque son trabajadores. Ella no tiene derecho, pero le dan, ven, agarra y le da, órale, aquí está, como aquí me trajeron mi grano tostado y mi café también, pero le sobró. ¿Y qué tenía que hacer con lo que sobra? ¿Qué hay que hacer cuando el Eterno nos bendice y nos sobra? Primero, darle gracias porque, como dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 10, y comerás hasta quedar satisfecho y bendecirás al Eterno tu Dios porque te ha bendecido. Primero, ¿qué pasa cuando eres bendecido? Cuando tienes y te sobra, ya pagué la luz, ya pagué el carro, ya hasta me compré otro por el que se quemó, etcétera, pero te queda. ¿Qué tienes que hacer? No. Bendecir al Eterno, darle gracias. Primeramente darle gracias. Luego lo pongo todo en el banco. No quedó muy claro, ¿verdad? Miren, bueno, se pone una parte. ¿Para cuál? ¿Para qué? ¿O para cuándo? Para cuando haya tiempos de necesidad. Sí, ponga una parte. No es malo. Pero ¿qué se hace con lo otro poco que queda? Me lo gasto en el mundo.
¿Qué se hace entonces? A ver, usted que me dio en la cabeza, ¿qué se hace? ¿Perdón, hermana? Eso es lo que va a hacer Ruth. ¿Se lo fue a esconder o qué hizo con lo que le sobró? ¿Lo fue a compartir con quién? Con la suegra. Pero nosotros ni con el papá, menos con la suegra. Hay gente, hay creyentes que ni con su papá comparten, ni con su mamá. Menos con la suegra. ¿Y no dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre? ¿Dice o no dice? Pero ella sabe. Nunca me dieron nada de chiquito. No te está diciendo este video, mamá, pero dice que tú los honras y punto. ¿Quién está practicando la palabra? Usted. Denle a sus padres. Hónrelos. Además tiene gente necesitada. Va a haber gente que, bueno, a lo mejor no tiene, pero el Eterno lo quiere bendecir. Dale. ¿Con qué vas a compartir? Con los demás. Para eso es la bendición. Mire, ella se sacia, ella comió, que hasta saciarse y le sobró. ¿Qué hace con lo que sobra? ¿Qué hace con lo que queda? Bueno, bendice a los demás. ¿Quieres guardar un poco en tu banco? Guárdalo. Pero todavía queda un poco. Comparta con el que no tiene primeramente de ser necesario. Entonces, ¿por qué? Vemos verso 15. ¿Qué sucedió? Luego se levantó para seguir recogiendo espigas, para seguir cosechando. Y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas. ¿A dónde? Entre las gavillas. Y no la vayan a avergonzar. Aún entre los manojos, que ya están atados. Si ella recoge de ahí, déjenla. Y no quiero que la avergüence. Verso 16. Además, arranquen. No le dijo, dejen que ella arranque, no. Ustedes arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer, ¿a qué? A propósito, permítanme recogerlas y no me la molesten. ¿Qué está haciendo vos? Está bendiciendo abundantemente a Ruth para que ella tenga. ¿Y por qué lo hace? Ya vimos por qué ella está en obediencia a la palabra del Eterno. Déjenla. Ahora, no era normal. Era normal que se te caiga una espiga en lo que estás amarrando el manojo de cebada, se te cae una espiga, dos. Pero no, nunca un trabajador iba a arrancarle espigas y botarlas a propósito para que el que viene atrás las junte. Cuando no está mirando, oye, ¿qué te pasa? Es mi cebada, ya dejé allá la parte del campo que puede cosechar. Si te cae una, está bien. Pero no me andes arrancando espigas. Sin embargo, él da esa orden. Dejen, arranquen espigas a propósito. Dejen que la recojan, no la avergüencen. Entonces vos quieres bendecirla y no bendecirla poquito, grandemente. No solo eso, quiere que coseche abundantemente. ¿Ok? Déjenla trabajar. Allí es donde están los manojos. Ella tiene derecho a recoger. Ella va a recoger. ¿Por qué? Para que bendiga a otros. Verso 17. ¿Qué pasó? Espigó o recogió espigas en el campo. ¿Hasta qué horas? Hasta que cayó la noche, hasta que se metió el sol. ¿Y qué pasó? Y aparte de eso, no me va a hacer allá junto a mi manojo de cebada, ya me voy a casa a descansar. No, porque ella no tenía que comer en casa, por eso anda recogiendo espigas. Ella tiene que quitarle la cáscara, es desgranarla para que me entienda, para que pueda molerla y que haya harina. Entonces dice, y desgranó lo que había recogido y fue como un efa. ¿Quién sabe en español qué es un efa? Díganme, yo no sé ni sabía. Bueno, un efa es aproximadamente entre 20 y 40 kilos de cebada en un día. 20, 24 kilos de cebada en un solo día. Eso parece bien poquito, comprándola por costal y cuando tienes dólares. Pero recogiéndolo. Y créanmelo, yo sé lo que le digo. Yo iba con mi abuela a recoger las mazorcas, ¿verdad? Elotes que dejaban ahí ya para los que iban a recoger. Y cuesta. Y llegar a desgranarlo bien cansado, bien asoleado. Llegar a desgranarlo, a veces nomás los aventamos ahí que se me secaran para poderlos desgranar. Ella hace todo eso. Y tiene bastante comida, ¿verdad? Ahora, puede venderlo, pero ¿qué hace? No. Va a casa, verso 18. Miren, y lo tomó
y se fue a la ciudad, no a venderlo, vamos a ver qué hace. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego, o sea, Ruth sacó después lo que le había ¿qué? Sobrado después de haber quedado saciada. Se lo dio. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos bendición y nos sobra un poco? Dígamelo. Exactamente, hermana. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros, bien bendecidos y como creyentes, no queremos bendecir a alguien. ¿Qué trabaje? Pues sí, pero a lo mejor no tiene ni salud para trabajar. No tiene fuerzas. No tiene papeles. No le dan trabajo. No viene. Un poco, hombre. No te digo que lo mantengas toda la vida. No. Un poco. Solamente un poco. Ruth trajo todo eso a casa y le da a su suegra. Entonces, ha trabajado duramente, ha cosechado bastante. Es una bendición lo que tiene. Y Noemí lo notó. Notó que es mucho lo que trajo. Oye, esta mujer ha sembrado. Esta mujer sabe lo que una persona normalmente recoge de lo que le dejan. Y sabe que no es toda esa cantidad. Es más del doble. Por eso le va a preguntar en el verso 19. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde fuiste a trabajar, hombre? ¿Te metiste en la cosecha de lleno o qué? ¿Dónde has estado trabajando? ¿Dónde has trabajado? Ahora, como ve que es demasiado, ¿se acuerdan lo que vimos en uno de los estudios pasados? ¿Cuánto podías dejar de tus campos sin cosechar? Todo lo que tú quisieras. No hay un mandamiento, ok, nomás deja 1 metro, 2. ¿Tú quieres dejarlo de 5 metros? Deja 5 metros para que la gente lo recoja. ¿Quieres dejar nada más un surco? Nada más, tú estás cumpliendo el mandamiento por dejar un surco. Entonces, Noemí piensa que este hombre es tan generoso que dejó mucho para que los demás recojan, porque ella todavía no sabe dónde ha trabajado Ruth. Vamos a verlo. Bendito sea el que te ha reconocido, o sea, el que reconoció que tú eres una extranjera, que tú eres una viuda y te dio permiso, porque tenía que pedir permiso, y te dio permiso de recoger espigas en su terreno. Eso es que ha reconocido. Ahora, ¿por qué te ha reconocido? ¿Y por qué es bendito? Porque él practica la palabra, o sea, dejó algo abundante para los extranjeros, huérfanos, por eso ya es bendito. Bendito sea el que te ha reconocido. Y le cuenta Ruth a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre de aquel varón con quien hoy he trabajado es ¿quién? Vos. Y Noemí de inmediato dice, yo sé quién es. Lo conozco a ese hombre. Noemí es una mujer de experiencia, sabe lo que puede cosechar, sin embargo ve una abundancia grande. Y amados hermanos, ahora, ¿qué es lo normal? Esto dice, esto no es anormal, perdón. Esto no es normal, Ruth. ¿Dónde trabajaste? Pero ¿qué puedes esperar cuando tú te sometes a la voluntad de Dios? Espéralo, no lo natural, lo sobre. Exactamente. Pues lo normal es que me paguen nada más $250 y que con eso pues ahí me alcance. No, espera la provisión sobrenatural. Espérala cuando te sometes a la voluntad del Eterno. Entonces, ¿qué haremos con lo que nos sobra? Ya le dije, ¿verdad? Hay que bendecir también. Ahora, una cosa que sabe Noemí, ese hombre llamado Boaz es alguien que puede practicar el yibur. ¿Qué es el yibur? El matrimonio para levantar descendencia. Sabe que ella sabe que es un candidato. Verso 20. ¿Qué le dice? Y le dijo Noemí a su nuera, sea él bendito del Eterno, pues no ha rehusado a los que están vivos, no le ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, ese varón llamado Boaz es nuestro pariente. ¿Y qué más le dice? Es uno de los que pueden redimir. Es el que puede arreglar la situación. Noemí sabe quién es ese hombre piadoso. Sabe que es un bendito de Dios porque practica la palabra, guarda los mandamientos, es benévolo, es misericordioso. Lo que dice Proverbios, no te olvides de la ley
practica la misericordia y la verdad, atarás a tu cuello y hallarás gracia delante de Dios y de los seres humanos, los hombres. El Eterno está obrando aquí en toda esta historia. Así como la vemos, es el Eterno Dios obrando. Vos es un hombre piadoso. ¿Ok? Vamos a ver un último texto para concluir. No voy a acabar todo el capítulo, me faltarán dos versículos por los que quiero comenzar la próxima semana. Verso 21. Ya saben que es un hombre que puede redimir. Sabe quién es ese hombre, sabe que es bendito, sabe que es una persona que practica la palabra del Eterno, verso 21. Y Ruth, la moabita, dijo, además de esto, me ha dicho también, júntate con mis criadas, quédate aquí con mis criadas. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya acabado toda mi siega. ¿Cuánto tiempo dura la siega? 7 semanas, hasta que se presenta la ofrenda en la fiesta que se conoce en español como Pentecostés, en hebreo como Shavuot, que traducido sería la fiesta de las semanas o Pentecostés, por los 50 días. Pero no solo eso, acabando la fiesta de Shavuot, empieza otra cosecha. ¿Cuál? Esta es la de la cebada. Después de la cebada, ¿cuál cosecha viene? La del trigo. ¿Y hasta cuándo termina la cosecha del trigo? Hasta la fiesta de los tabernáculos. O sea que desde aproximadamente marzo hasta octubre, esta mujer sigue en la bendición. La bendición y la provisión que le da este hombre no es solamente para un día. Quédate aquí hasta que acabe toda mi cosecha. Tenía muchos campos y muchos sembradíos, no nada más de cebada. Repito, la cosecha de la cebada dura 7 semanas. Por eso la fiesta se llama Shavuot en hebreo, que sería la fiesta de las semanas. ¿Y de qué nos habla la fiesta de las semanas? De la redención. Es conocida en español como Pentecostés. Este festival es muy importante para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando? Dios ha estado obrando en la vida de Ruth. Él quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Pero te estás ubicando a ti mismo en un lugar donde puedas experimentar la fidelidad del Eterno. O a veces nos ponemos fuera del plan y propósito de Dios y queremos que nos siga bendiciendo. ¿Dónde te estás ubicando tú? ¿Dónde? Aquí dice lugares de bendición. ¿Qué vemos aquí? Una casita. Pero si en esa casa se alaba y se glorifica al Dios eterno, dime dónde deberías estar tú. Dime. Para que vengan las bendiciones apropiadas de Dios. Yo debería estar donde se alaba al Dios eterno. Yo debería acudir y ubicarme en el lugar correcto. Y cuando digo el lugar correcto, no estoy diciendo que sea solamente aquí. Pero si el Eterno te trae aquí, hágale caso. Obedézcale, porque no es mi voluntad. Estaríamos en la voluntad de Él. Y al estar en la voluntad de Él, nos ubicamos, nos posicionamos en el lugar donde podemos experimentar las bendiciones del Dios Altísimo. ¿Eres sabio? ¿Eres entendido? Hazle caso a la palabra de Dios. ¿Quieres el éxito? Sigue la palabra de Dios. ¿Quieres el fracaso en tu vida? Haz las cosas a tu manera. Bendito Padre eterno. Te damos gracias porque tú eres el que nos ha proveído siempre, aun cuando no te conocíamos, aun cuando éramos rebeldes, aun cuando éramos insensatos y aun cuando ni siquiera compartíamos con nadie de las bendiciones que tú nos das. Pero ahora hemos reconocido tu inmenso amor, tu bondad, tu misericordia, y hemos aprendido que de lo que tú nos das podemos compartir. Y cuando hablo de compartir, no siempre es solamente dinero. A veces es un taco,
A veces es un poco de nuestro tiempo para escuchar a la persona que está triste, para la persona que se siente débil en la fe. Llevarle una palabra, llevarle una oración, llevarle un mensaje de aliento. No siempre va a ser dinero, pero lo que podamos compartir, permítenos compartirlo y ubicarnos, posicionarnos en el lugar correcto para seguir recibiendo las bendiciones que vienen de lo alto, que vienen de ti a nuestras vidas. Padre, gracias en el nombre de tu amado Hijo, nuestro bendito Salvador, Yeshua el Mesías. Amén, Dios eterno, y la gloria sea siempre para usted. Rey eterno.